Muy buenas tardes, la verdad que para mí es un placer saludarlos nuevamente. Soy Manuel Alonso desde el Rincón del Salteño. Nos tocó esta vez participar a través de un audio que me pidieron que mande a la radio, ya que hemos vuelto lamentablemente a un estado de confinamiento un poco más estricto, así que bueno, toca acostumbrarnos y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible y siempre con buena cara, buena sonrisa y pechando para adelante. Hoy les quiero hablar de una cuestión que la verdad que se me ocurrió justamente el fin de semana que pasó, porque bueno, en este estado de confinamiento me puse a jugar a la Play y descubrí un juego que tenía ahí, que nunca lo había jugado, pero que estaba. Este juego se llama Detroit Become Human. Y es un juego bastante interesante, de que de alguna manera nos lleva a nosotros a tomar el lugar protagónico de 3 androides en el futuro, en el año 2038, y se le presentan varios dilemas morales. Y esos dilemas morales lo tenemos que resolver nosotros de alguna manera. Cómo reaccionamos o cuáles son las posibilidades de reacción que tenemos frente, por ejemplo, a un asesinato, a un secuestro, a una persona violenta, a un padre que golpea a una hija, etc. Entonces es como que se abren varias opciones, un árbol de opciones podría decir, y que cada uno, o nosotros más bien, tenemos que ir eligiendo y de acuerdo a eso se va armando la historia. Entonces esto es como que me llevó a pensar y me llevó a decidir qué tema podríamos hablar hoy, y es el tema relacionado a lo que es la moral y el derecho. Si bien muchas veces de esto no se piensa ni tampoco uno se pregunta, pero es algo que existe, y a la vez también como que de alguna manera es algo que tiene mucha controversia dentro del mundo mismo del derecho y aún así dentro de la sociedad misma, ¿no? Hay una frase fundamental que dice que hay algunas cosas que pueden ser ajustadas al derecho, pero sin embargo ser inmorales, por así decirlo. Esto empieza de alguna manera en el derecho romano. Nuestro derecho deriva del derecho romano y era un derecho absolutamente práctico, pragmático y laico. Entonces no existía esa confusión entre la moral y el derecho. Lo que era el derecho era una cosa sumamente externa y la moral era otra cosa que se fijaba más bien en cuestiones internas, ¿sí? Esa podría decir yo ahora, si se quiere, que es la principal diferencia entre la moral y el derecho. El derecho juzga a través de otras personas, en este caso los jueces, por ejemplo, relaciones externas, ¿sí? La relación nuestra para con el otro, con el alter, es decir, el otro. Y por otro lado tenemos la moral, que juzga las cuestiones internas, quizás los pensamientos, la conducta, el obrar, etc. Siempre, así sea, en el derecho romano primitivo había una distinción bastante grande. Después, ya en el derecho romano un poco más moderno, o sea, ya en el año 700 por ahí, porque cuando nosotros nos referimos al derecho romano hablamos de época anteriores a Cristo, o sea, hace muchísimo. Empezó a haber ya una suerte de moralización del derecho. Había una frase fundamental que estaban escritas en las Institutas de Justiniano que decía: alterum non laedere, sum quique tribuere y honeste vivere. ¿Qué significa esto en latín? Que nosotros tendríamos que tender a vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada cual lo suyo. Ahí tenemos esta primera frase, que es el vivir honestamente. Entonces ahí tenemos ya una moralización del derecho. Después, cuando el derecho de alguna manera cae lo que sería el Imperio Romano y entra el poder más bien de toda la cuestión católica de la Iglesia, existe lo que se llama una canonización del derecho, ¿sí? Nace el derecho canónico. Y ahí sí es como que se van a entrecruzar y van a caminar dentro de la misma calle, por así decirlo, el derecho y la moral. Y se van a ver no solamente juzgadas cuestiones externas, sino también internas. Vamos ahora al día de hoy, así no lo hacemos tan largo a todo esto, y veamos qué es lo que dice
nuestra Constitución Nacional respecto de lo que sería la moral y el derecho, ¿sí? Por supuesto que la Constitución los distingue. Gracias a Dios, valga la redundancia, nuestro derecho es laico. Entonces, existe una distinción fundamental. Y el artículo 19 de la Constitución Nacional nos dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las acciones privadas nuestras que de ningún modo ofendan al orden público, es decir, a la sociedad, ni perjudiquen los derechos de un tercero, quedan solamente reservadas a Dios. Esto es al fuero interno de la conciencia, si es que uno, por ejemplo, es no religioso, y exenta absolutamente de la autoridad de los magistrados. O sea que nadie puede de alguna manera juzgarte por algo que vos lo hiciste con determinada intención moral. Es por eso, por ejemplo, que el Código Civil, cuando habla del padre que no le pasa alimento a los hijos, es una cuestión que está más bien relacionada con el deber de alimentos, pero no con la intención. El derecho no juzga la intención en ese caso, sino que juzga puramente lo que sería el hecho de no pasar alimentos, ¿sí? Es como una cuestión más bien patrimonial, más que moral. Y por último, podría decir que en el único caso en donde podría de una o de otra manera verse o juzgarse la cuestión interna, la intencionalidad, sería en cuestiones o motivaciones penales. Por eso es que existe la distinción entre el dolo, que es la intención, y la culpa, que es la no intención. Por eso están los homicidios dolosos, que es, por ejemplo, cuando uno mata con alevosía, con ensañamientos, es decir, con una intención de hacer sufrir a la víctima, y el homicidio, por ejemplo, culposo, que es cuando uno comete un homicidio, pero sin la intención de matar, ¿sí? Un accidente, por ejemplo. Así que bueno, ya el tiempo me apremia, me apura, no quiero pasarme más y dejar que mis demás compañeros también puedan hacer su participación. Así que yo, por mi lado, absolutamente contento de poder estar con ustedes y que podamos hablar, charlar y quizás el día de mañana debatir. Así que desde Salta, al noroeste de la República Argentina, les deseo una muy buena semana y les mando un cariño y un saludo enorme a todos ustedes.